Bueno, estamos en Econet, ¿sí? Estamos en nuestro curso. Este curso me percaté de que tuviera el banco de preguntas totalmente vacío y todo. Ustedes van a tener un banco de preguntas seguramente con alguna que otra pregunta ya creada, etcétera, si es que alguna vez se han metido o alguno de los docentes editores de su espacio se ha metido y ha creado alguna pregunta, va a estar ahí, va a estar en el árbol, en el banco de preguntas. ¿Cómo accedemos al banco de preguntas? Hay dos formas, ¿sí? Una es acceder a través del menú derecho, ¿sí? Pero no me gusta enseñar el menú derecho, ¿por qué? Por una razón. Moodle es la plataforma en la que está basada Econet, va quitando columnas, ¿sí? Cada vez las columnas van desapareciendo, ¿sí? La columna izquierda ha quedado, porque no queda otra. La columna derecha ha ido desapareciendo y cada vez la van ocultando más, ¿sí? Entonces, ¿esto para qué? Para que el sistema sea cada vez más adaptado a los dispositivos móviles, ¿sí? Mientras más columnas tenga un curso, por ejemplo, lo que sea, más difícil de adaptarse a dispositivos móviles va a ser. Entonces, Moodle ha ido reduciendo la cantidad de columnas. Si yo le enseño a usar que accedan por la columna derecha, que de hecho el paso está ahí en banco de preguntas, ustedes se van a acostumbrar a acceder por la columna derecha y cuando en algún momento la columna derecha no exista, me van a llamar consultando dónde está el banco de preguntas, ¿sí? Lo cual está bien, pueden consultar todo lo que quieran, ¿eh? No tengo ningún problema, pero sepan que es muy probable que la columna derecha en algún momento desaparezca. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir por el engranaje del curso, ¿sí? Que tiene las mismas opciones que la columna derecha, ¿sí? Nada más que, por ejemplo, banco de preguntas no aparece. Entonces tenemos que ir aún más. Cuando vamos aún más, nos aparece el banco de preguntas y todas sus opciones. Nosotros vamos a ver sobre todo la primera y la segunda, que es preguntas y es categoría. Si nosotros hacemos clic en banco de preguntas, vamos a ir a preguntas directamente. Yo lo voy a hacer así. Vamos a banco de preguntas y vamos a preguntas. Las mismas opciones que teníamos antes en forma vertical, ahora las tenemos en forma horizontal, ¿sí? En preguntas, categorías, importar y exportar, ¿sí? Yo voy a ir primero a categorías. Y acá en categorías, bueno, tengo un montón acá que no deberían aparecer. Ah, ya sé por qué aparecen. No importa. Nosotros lo que vamos a estar es acá. A ver si las puedo borrar estas. Bueno, voy a tardar mucho en borrarlas, así que no. Ustedes lo que van a aparecer es esto, ¿sí? La categoría por defecto y el nombre corto de su curso, que es como un código de su curso, ¿sí? No es el número de su curso, digamos, no el código de la materia, sino es como un código que tiene algunas palabras raras. El código de la materia puede llegar a estar incluido o no. Bien, entonces van a tener esto solo o lo que tengan creado antes. Bien, la categoría por defecto. Como le dije, es lo principal que tiene el curso. Y después, más abajo, en la misma sección de categorías, ¿sí? Estamos acá, preguntas no, estamos en categorías, vamos bien abajo y nos aparece esta opción de añadir categoría, ¿sí? Nos pregunta cuál es la categoría padre, que siempre he dicho que es medio machista, podría ser la categoría madre o la categoría abuela o la categoría, no sé, alguna otra categoría, la categoría jefe si quiere o jefa, no sé, pero bueno, esa se llama categoría padre, dejémoslo por ahora. Debe ser una mala traducción porque en inglés sería parent category. Espero que no haya ninguna profesora de inglés que esté criticando mi pronunciación en este momento. Pero parent category siempre lo traducen como categoría padre y en realidad no sería categoría padre exactamente, al literal. Entonces, bueno, primero ponemos de qué categoría va a depender la categoría que nosotros creemos. Volviendo a la estructura, ¿sí? Nosotros tenemos esta categoría por defecto. O sea, si vamos a crear la unidad 1 suma, le tenemos que poner que la categoría padre es la categoría por defecto. ¿Se entiende? Entonces, voy ahí y voy a crear, para seguir el ejemplo que hemos visto en el dibujito de la estructura, voy a poner unidad 1 suma. ¿Sí? La información sobre la categoría no hace falta, es por si quieren escribir algo de, bueno, en esta categoría vamos a meter las preguntas de tal cosa y tal cosa y tal cosa, sobre todo para que si entra otro profesor entienda qué preguntas estamos poniendo en esa categoría, ¿sí?
Entonces, dejamos unidad 1 suma y el ID number tampoco, no le ponemos, añadir categoría. Y ahora, en la categoría por defecto, vemos que tenemos unidad 1 suma. Se va haciendo en forma de lista, ¿sí? Ahora, siguiendo el ejemplo este que estamos poniendo acá, vamos a crear una categoría estructuradas y una categoría desarrollo, ¿sí? En este caso, por este ejemplo nada más. La categoría estructuradas y la categoría desarrollo, ¿de qué categoría depende en este caso, en este ejemplo? De la unidad 1 suma. Entonces, modificamos la categoría padre por la categoría 1 suma, ¿sí? Porque la categoría que vamos a crear depende de la categoría 1 suma. Y vamos a poner estructuradas, guardar, añadir categoría, y de la unidad 1 suma también va a depender de desarrollo, ¿sí? Añadir categoría. Entonces ahora vemos que en la categoría por defecto tenemos unidad 1 suma, unidad de desarrollo que depende de la unidad 1 suma, una categoría que se llama desarrollo que depende de la unidad 1 suma y una categoría que se llama estructurada que depende de la unidad 1 suma también, ¿sí? Ahora bien, supongamos que queremos hacer también una unidad 2 con la misma estructura. Entonces, unidad 2, que va a depender de la categoría por defecto. Siempre dejen, por favor, la categoría por defecto como la categoría, la suprema, digamos, la categoría que está bien arriba del todo, de la que dependen todas las categorías que creen, ¿sí? Eso les va a ayudar después a hacer muchas cosas. Entonces, creé la unidad 2, que depende de la categoría por defecto, y ahora voy a crear de la unidad 2, vamos a poner estructuradas, para no confundirme le pueden agregar estructuradas unidad 2 si quieren, ¿sí? Pero en principio yo voy a crear una que se llame igual que la de la unidad 1, y de unidad 2 de desarrollo, ¿sí? Ya van a entender por qué esta forma de ordenar con desarrollo y estructurada, ¿sí? Pero como les digo, depende de cada curso, de cada docente o de cada cátedra, cómo tienen planificado hacer las cosas, cómo estructurar el cuestionario. Muchas veces dejan solamente en categoría por defecto y después por unidades. O directamente aparece categoría por defecto y después una categoría por cada parcial, por ejemplo, ¿sí? O por cada examen. Parciales, finales, autoevaluaciones, porque está bueno que el alumno haya tenido que realizar un cuestionario antes de un parcial a través de una actividad cuestionaria, ¿sí? Por ejemplo, una autoevaluación o algo en donde tenga que completar, que tenga más de un intento, ¿sí? Para que el alumno vaya haciendo y que cuando vaya a hacer el cuestionario no es la primera vez que se encuentre con un cuestionario, sino que ya lo ha visto antes. Hoy en día, los alumnos, le dirían el 80% de todos los que están en la facultad, todos se han cruzado con un cuestionario alguna vez en su vida, ¿sí? Así que hoy en día no tendríamos problemas, pero está bueno que el alumno se haya topado con el método de evaluación previo a la evaluación, ¿sí? Eso creo que es una sugerencia pedagógica. Ahí encontrarán en mí que algunas veces hago sugerencias técnicas y otras veces sugerencias pedagógicas. Eso pasa muchas veces con los equipos que manejan plataformas como Econet o alguna de Moodle. Las facultades muchas veces ponen o a pedagogos a cargo a copedagogos / docentes a cargo de las plataformas y otras veces al equipo técnico, por ejemplo, un equipo de informática, ¿sí? En ambos casos me parece ir a los extremos. Muchas veces lo mejor, que es uno de los factores clave que tenemos en el equipo de Econet, es que todos los miembros, somos 6, ¿sí? Un técnico, Leandro, y 4 más que nos ocupamos de las tareas más operativas. Yo soy como el responsable de las capacitaciones, pero los demás saben lo mismo o más que yo, así que pueden consultar lo que quieran. Tenemos ese factor positivo, ¿sí? Que todos les vamos a poder dar sugerencias pedagógicas, ¿sí? De cómo nosotros les sugeriríamos hacer determinadas cosas para lograr determinados objetivos, y sugerencias técnicas de cómo hacerlo también para que el sistema no se sature o para esto, para lo otro. La saturación es otro tema. Si quieren, al final hablamos de la saturación, cómo hacer para prevenirla y todo. Sabemos que Secretaría Académica, por ejemplo, mandó un comunicado explicando, dando algunas sugerencias al respecto. Así que
Después, si quieren, las hablamos. Tenemos ya las categorías, ¿sí? Ya tenemos estructurado el banco de preguntas, ¿sí? Pero entre paréntesis tenemos que nos dice 0. ¿Eso qué significa? Que no tenemos ninguna pregunta dentro. Básicamente, cuando tenemos alguna pregunta dentro, siempre entre paréntesis nos dice cuántas preguntas adentro tenemos. Notarán que hay preguntas de macroeconomía, porque nos han cedido, gracias a Dios, el último parcial que han tomado y, bueno, tienen estructurado bastante bien el banco de preguntas y vamos a ver después, cuando veamos cómo se corrige un cuestionario, vamos a ver el cuestionario de macroeconomía con los usuarios puestos en anónimo para no herir la susceptibilidad de nadie. Ahora lo que vamos a hacer es ir a preguntas. ¿Ok? Voy a ir a preguntas y acá, en principio, ¿qué nos encontramos? Acá abajo del botón de crear una nueva pregunta, que es el que vamos a usar ahora inmediatamente, vendría una tabla donde lista todas las preguntas creadas. ¿Sí? Cuando no tenés ninguna pregunta creada en la categoría que está seleccionada acá arriba, no muestra nada. En la categoría por defecto, por ejemplo, y en sus subcategorías, porque en opciones de búsqueda yo tengo tildado que muestre también las preguntas de sus subcategorías, ¿sí? No tenemos ninguna pregunta. Ahora, si yo me iría a la, no sé, a la autoevaluación 3, mercado monetario, me muestra todas las preguntas, ¿sí? En realidad 20 en este caso, si quiero ver todas, muestro las 34. Me muestra todas las preguntas, ¿sí? Todas las preguntas, ¿sí? De macroeconomía en este caso, de la unidad mercado monetario y todas sus subcategorías, es decir, las 32 que están en preguntas de opciones y las 2 que están en preguntas numéricas, ¿sí? Así tiene ellos estructurado el banco de preguntas, no me pregunten por qué, pero es así. Entonces, voy a ir a la categoría por defecto que teníamos. Y acá estamos vacíos, no tenemos nada. Entonces vamos a ir creando las preguntas. Mi sugerencia es, ¿van a crear preguntas para la unidad 1? Primero vayan a la categoría unidad 1, a la categoría que ustedes quieran y después creen las preguntas. De todas formas, cuando ponen crear preguntas, lo primero que les pide cuando van a crear una pregunta es a qué categoría pertenece esa pregunta, ¿sí? Pero cuando ya la tienen preseleccionada, evitan algún que otro problema, error, delay o lo que quieran, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, voy a ir a la unidad 1 estructurada, ¿sí? Porque me pintó, vamos a hacer esas. Voy a crear una nueva pregunta y me van a aparecer todos los tipos de preguntas que puedo crear. ¿Ok? Hay un montón. No vamos a poder ver la configuración de todas. A partir de ahora se abre por chat una encuesta de qué tipo de preguntas quieren que cree. Al final, cuando veamos ahora las preguntas, las voy a ir mencionando. Ustedes me dicen, estaría bueno que veamos cómo se configura una pregunta de estas, o estaría bueno cómo se ve una pregunta de estas. Es muy probable que todos quieran alguna de todas, porque alguna les suena que les puede llegar a servir. Yo voy a explicar verdadero o falso, voy a explicar opción múltiple y opción múltiple a todo o nada, seguramente, ¿sí? Son las más fáciles, las que casi todo el mundo usa. Voy a explicar la diferencia entre opción múltiple y opción múltiple a todo o nada. Y después, si llega al final, para los que se queden hasta el final, yo no tengo problema de quedarme hasta las 10 de la noche, así que no hay ningún problema. Sé que ustedes seguramente sí. Así que, bueno, al final veremos cuál era la pregunta que más le interesaba conocer y la crearemos. En este caso vamos a crear muchas verdaderos falsos porque son las más fáciles de crear. Las creamos así, rapidísimo, ¿sí? Así que no se van a... Bueno, verdadero o falso. No necesita, cuando ustedes van a crear una pregunta, cuando no sepan qué hace esta pregunta, no la entiendo, hacen clic y a la derecha les va a explicar de qué se trata, ¿sí? Verdadero o falso no necesita explicación, o sea, es una verdadera o falsa, una afirmación que es verdadera o es falsa, no queda otra, ¿sí? Opción múltiple. De vuelta, un enunciado que tiene muchas opciones para seleccionar y el alumno puede elegir una o se puede configurar de que haya más de una opción correcta. Sugerencia en este tipo de preguntas, no usen nunca ninguna de las anteriores, todas las siguientes, etcétera, 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 porque las respuestas se ordenan al azar, ¿sí? O por lo general, por defecto, las respuestas se ordenan al azar. Entonces, si ponen todas las anteriores son correctas, por ejemplo, todas las anteriores puede aparecer en primera posición y todas las anteriores es ninguna, ¿sí? Entonces, o generalizan o... He visto algunos mails que han mandado y algunos videos de psicopedagogas que han estado haciendo sugerencias y directamente recomiendan
no usarlas. No usar todas las anteriores o todas las preguntas, o todas las respuestas son correctas, no generalizar, ¿sí? Entonces, volviendo, pueden seleccionar que sea una sola la opción correcta o varias opciones correctas. Cuando eligen que varias opciones sean correctas, hay cierto tip que les tendría que dar, ¿sí? Porque si no, pueden cometer algunos errores. La mayoría de los alumnos no conoce este error, pero algunos pueden hacérselos picar. Por ejemplo, yo, si tuviera que rendir, es más, lo he hecho, en algunas otras instituciones, cuando me hacen opción múltiple, que tengo que seleccionar varias opciones, trato de ver si ese error está, si los profesores realmente saben usar el sistema o no. Uno sabe cuando un docente sabe o no usar el sistema cuando crea bien una opción múltiple de varias opciones, ¿sí? Entonces, ustedes a partir de ahora van a saber cómo crearlas bien. Después, opción múltiple a todo o nada. La opción múltiple a todo o nada es como una opción múltiple normal, pero sí o sí tienen que seleccionar varias opciones. Y, entre comillas, soluciona el problema que tiene la opción múltiple, ¿sí? Cuando tienen varias opciones, ¿ok? Ya lo vamos a ver bien ahora cuando la creemos. Emparejamiento. Emparejamiento es como un unir con flechas, ¿sí? Les aparecen dos columnas, ¿sí? En donde en la primera columna aparecen determinados enunciados. Por ejemplo, podría ser, el enunciado de la pregunta podría ser, elijan o seleccionen en cada caso a qué término pertenece cada una de las definiciones. Entonces ponen distintas definiciones, ¿sí? Y le ponen a qué término pertenecen esas definiciones. Entonces el alumno va a tener que seleccionar esa definición, hace clic en la columna derecha y le va a aparecer un listado de qué términos pueden ir. Entonces seleccionan a qué término pertenece esa definición, por ejemplo, ¿sí? Yo también lo he usado, por ejemplo, en agrarias, porque también trabajo en agrarias, que teníamos el ciclo de la triquinosis, desde que había un ratoncito en un basurero, el chancho se come el ratón, el hombre se hace un asado con el chancho infectado y se muere, ¿sí? Haciendo corto. Bueno, el tema de la triquinosis es que tenía como 9 etapas, ¿sí? Entonces, ¿qué hice? En el enunciado de la pregunta puse la imagen del ciclo de la triquinosis. Yo la diseñé de la imagen, teníamos las distintas etapas y le puse un numerito con un editor de imagen, en este caso un Photoshop, pero bueno, porque yo sé usar Photoshop, pero bueno. Entonces teníamos el ciclo de la triquinosis. Después, ¿qué hicimos? En cada una de las opciones teníamos a qué se debía cada una de las etapas. Por ejemplo, el chanchito se come en el basurero, ¿sí? Entonces, cuando hacías clic en la elección, te daba el numerito, o sea, a qué número pertenece esa etapa, ¿sí? Entonces ponías el 1. Listo, chao. ¿Sí? Es muy amplio y se puede usar muy creativamente el emparejamiento. Es casi como un unir con flechas. Respuesta corta. Esta no la recomiendo usar tanto. ¿Por qué? Porque son increíblemente creativos los alumnos con los errores de ortografía, ¿sí? Entonces, la respuesta corta es para que el alumno escriba con el teclado. Siempre he dicho, traten de minimizar el uso del teclado y maximicen el uso del mouse, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la provincia que queda más al sur en Argentina? ¿Sí? Entonces tienen que poner Tierra del Fuego. Bien. Algunos pueden poner en la respuesta corta, es para escribir eso nada más, Tierra del Fuego. ¿Sí? Ahora, cuando ponen en la respuesta corta, les permite poner una o varias que son las respuestas correctas. Entonces, pueden poner que la respuesta correcta es Tierra del Fuego e islas del Atlántico Sur, Tierra del Fuego, punto, porque pues, el alumno se le puede dar por poner un puntito al final y eso ya es una respuesta distinta. El alumno le puede poner tilde en la E a tierra, ¿sí? No sé, son distintas preguntas, son distintas respuestas para el sistema, ¿sí? Es más, si deja un espacio más, por ejemplo, ponen tierra, espacio del fuego, ¿sí? O ponen alguna palabra junta, el sistema ya lo está considerando mal, ¿sí? Lo único que nos permite hacer el sistema es que no le importen las mayúsculas y minúsculas, pero todo lo demás sí le importa. Entonces, por eso yo les digo que minimicen ese uso, porque en principio la respuesta corta es de autocorrección, el sistema la autocorrige.
Y si el alumno escribe algo que está bien, pero que el sistema le va a calificar mal, entonces estamos en un problema. Después hay que ir corrigiendo uno por uno, ¿sí? Que de hecho se puede. Entonces, por eso les digo, traten de minimizar su uso. En algunos casos es muy útil, pero en otros puede que no. La numérica. La respuesta numérica es igual que la respuesta corta, pero gracias a Dios los números no tienen tildes, no se escriben con SC o Z, ¿sí? Entonces, se escribe un número. Es una respuesta corta en donde, por ejemplo, le hacen un problema matemático y el alumno tiene que escribir el resultado. Pone el resultado en números y punto, ¿sí? Después vienen 3 preguntas de arrastrar y soltar. Me voy a saltear algunas y voy a ir a arrastrar y soltar sobre texto. El arrastrar y soltar sobre texto lo que hace es, a ver si me sale dibujar, para que entiendan más o menos lo que hace. Bueno, hace así, por ejemplo. Hola, me llamo, un espacio, y voy a la otro espacio, ¿sí? Entonces acá pone unos cuadraditos, ¿sí? Con unos campos que faltan, ¿sí? Con los campos que faltan, ¿sí? Entonces, ahí en arrastrar la palabra, arrastrar sobre palabra, ¿sí? Aparece, al alumno va a tener la opción de tener la palabra y lo que va a tener que hacer, es arrastrar la palabra hacia el recuadro que corresponde, ¿sí? Ya estoy haciendo cualquier cosa. Así que le aparecen esos espacios dentro de un texto y el alumno va a tener las opciones abajo y va a poder arrastrar y soltar sobre esos recuadritos, ¿sí? Lo mismo, la misma pregunta, la misma prácticamente, es elige una palabra perdida. También aparece un texto que tiene espacios para completar, ¿sí? Y esos espacios para completar, en lugar de arrastrar y poner en esos espacios, los espacios tienen como una flechita, entonces vos haces clic y te aparece un menú desplegable y te aparecen todas las opciones que pueden tener esos espacios, ¿sí? Es igual, nada más que de otra forma. Arrastrar y soltar sobre una imagen, uno pone una imagen de fondo y después puede elegir si quiere arrastrar texto sobre esa imagen o una imagen sobre esa imagen. Por ejemplo, nosotros tenemos un mapa de Mendoza, ¿sí? Que supongamos que en Mendoza la han habitado 3 tribus, una al norte, una al centro y una al sur, ¿sí? Entonces ponemos 3 fotitos de aborígenes en taparrabos y le ponemos el sistema, bueno, el aborigen del taparrabo rojo va al norte, el del taparrabo verde va al centro y el del taparrabo amarillo va abajo, casi un semáforo, ¿sí? Entonces, queda así, el alumno que va a tener que hacer, al alumno le va a aparecer el mapa de Mendoza con los cuadritos, en donde tiene que arrastrar esas imágenes. Entonces, agarra el taparrabo rojo y lo pone en tal lugar, el taparrabo verde, y el sistema le da el puntaje según lo que corresponde. Así como son los aborígenes de taparrabo, también podría ser texto, ¿sí? Que tienen que arrastrar sobre esa imagen. Yo lo intenté usar en el ciclo de la triquinosis, volviendo al ciclo de la triquinosis, pero ¿qué pasaba? Eran 9 etapas y la imagen se me achicaba mucho. Entonces, como eran 9 etapas, habían algunas etapas que se superponían. Entonces eso le iba a complicar mucho al alumno saber a dónde tenía que arrastrar cada una de las imágenes, porque habían como 3 o 4 cuadraditos, zonas, en donde tenía que arrastrar superpuestas, una arriba de la otra prácticamente. Entonces por eso tuve que optar al final por una pregunta de emparejamiento. Sirve mucho, pero en el caso de preguntas chiquitas, en donde la imagen es chiquita y tienen que arrastrar pocas cosas sobre la imagen, ¿sí? Después tenemos el arrastrar y soltar marcadores. Es la más compleja de configurar. Yo la he usado en agrarias también. No sé por qué todas las cosas raras siempre se le ocurre a la gente de agrarias. Espero que no haya ninguna persona de agrarias participando. Si no, por favor, no se ofendan. El arrastrar y soltar sobre marcadores, por ejemplo, yo lo he usado en un esqueleto de un caballo. Entonces, yo necesitaba que movieran el cráneo, la palabra cráneo, a donde estuviera el cráneo. La palabra, no sé, costillas a la costilla, las pezuñas a las pezuñas, ¿sí? Pero no quería que le apareciera la zona a donde tenían que arrastrar las cosas, un cuadradito en donde tenían que arrastrar cada una de las palabras, por ejemplo. Quería que lo movieran
a la imagen. Entonces, ¿qué pasa? El arrastrar y soltar marcadores te crea una imagen de fondo y en la configuración te la hace tipo hoja milimetrada. Entonces, ustedes tienen que ir como calcando la imagen y diciéndole, bueno, en esta zona es el cráneo, ¿sí? En esta zona es las costillas. En estas 4 zonas son las pezuñas, ¿sí? Y el alumno va a tener la palabra como un punterito láser arriba a la izquierda. Y ese punterito láser lo tiene que ubicar exactamente en la zona sombreada. La zona sombreada el alumno no la ve solamente la imagen y tiene que arrastrar sobre ahí. Aprovechando este tipo de preguntas, les comento. Yo les estoy explicando todas las preguntas. No se esfuercen a usar todos los tipos de preguntas, porque eso es algo que los agobia en Moodle. Tiene tantas opciones que los profesores se pierden muchas veces entre tantas opciones. Usen solamente lo que les es útil usar. No se esfuercen a usar todo. Ah, existe esta pregunta, entonces tengo que forzar el material de mi materia para que esa pregunta la pueda usar. No. Si el material de su materia da para hacer preguntas verdadero o falso, opción múltiple y preguntas de desarrollo nada más, haga ese tipo de preguntas. Si son verdadero o falso nada más, haga ese tipo de preguntas. Va a poder hacer excelentes cuestionarios igual con banco de preguntas solamente con verdadero o falso o con opción múltiple. Entonces, no se esfuercen a usar todos los tipos de preguntas porque saben que existen, ¿sí? Usen solamente las que les va a resultar útil, ¿sí? Es un súper consejo, porque si no, se marean y quieren usar todas y después es un lío, ¿sí? Seguimos y después aparecen las calculadas. Hay 3 opciones de calculadas. Les voy a explicar más o menos de qué se tratan las calculadas y punto. No soy muy fanático de las calculadas, pero sé que sirven. Supongamos que ustedes quieren tomar un cuestionario, ¿sí? En donde una pregunta, volviendo a la unidad 1 suma, ¿sí? Una pregunta es sumar 2 números, ¿sí? O sea, ustedes quieren hacer una pregunta que a cada alumno que vaya a rendir le toque números distintos. Entonces, a uno que le toque, ¿cuánto es 2 más 2? ¿Cuánto es 3 más 1? ¿Cuánto es 5 más 8? ¿Cuánto es 1 más 1? Y así, quieren que toque distintos números, ¿sí? ¿Cómo podrían hacer eso sin la pregunta calculada? Crear una categoría dentro del banco de preguntas que tenga preguntas, la pregunta del número, ¿sí? Y dentro de esa categoría poner un montón de preguntas numéricas de cuánto es 2 más 2, cuánto es, y así muchas preguntas numéricas que tengan distintos números. La pregunta calculada sirve para no hacer eso justamente, sino que uno pone, por ejemplo, cuánto es comodín A más comodín B, ¿sí? La respuesta no va a ser un número. O sea, la respuesta correcta que nosotros tenemos que configurar en Moodle, no la vamos a configurar como un número, lógicamente, porque tenemos comodines, el comodín A y el comodín B, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ponerlo tipo fórmula en Excel, ¿sí? Igual comodín A más comodín B. Entonces, el sistema sabe que los números que va a tener en A y en B los tiene que sumar y eso va a ser la respuesta correcta. Al alumno le va a aparecer un campo como si fuera una respuesta numérica. Y nosotros le ponemos después, en la configuración, cuántos comodines queremos para A, cuántos comodines queremos para B, desde qué número hasta qué número puede tomar el valor A, desde qué número hasta qué número puede tomar el valor B, y cuando la creamos nos aparecen todos los valores de A y todos los valores de B para que nosotros vayamos configurando, porque a lo mejor hay alguno que divide por 0, entonces hay que modificar el número, o alguno da con mucha coma y no queremos que dé números racionales, entonces cambiamos esos números para que dé, ¿sí? No es que el sistema vaya, cada vez que alguien va a rendir, va a elegir un número aleatorio, ¿sí? Va a elegir siempre un número de la cantidad de comodines que nosotros le hayamos puesto a esa pregunta. Si le decimos que van a haber 10 comodines para A, nosotros configuramos esos 10 comodines al crear la pregunta y solamente va a elegir entre esos números, no va a elegir otros números. Va a elegir solamente esos 10 que ya configuramos cuando creamos la pregunta. Pero sirve para ahorrar un montón de preguntas numéricas, por ejemplo, ¿sí? Así sirve las 3 preguntas calculadas. La calculada simple es un poco más simple de configurar que la calculada normal. Y la calculada opción múltiple lo que hace es dar, el sistema como hace distintos cálculos con la respuesta correcta y en lugar de dejarle como para que el alumno complete el número correcto, el número de la respuesta, le da distintas opciones para que ponga. La pregunta de ensayo. La pregunta de ensayo es muy importante. Es la pregunta de desarrollo.
todas las preguntas que acabo de explicar y nada más, porque las siguientes no las voy a explicar, descripción sí lo voy a explicar, pero la siguiente, aleatorio, emparejamiento aleatorio, esa no, y respuesta close, tampoco, si quieren las nombro nada más, pero todas las preguntas son de autocorrección. Es decir, el alumno contesta, el sistema ya sabe si estuvo bien o estuvo mal la respuesta, ¿sí? Punto. La pregunta de ensayo no. La pregunta de ensayo es la pregunta de desarrollo. El sistema no tiene inteligencia artificial y conoce todas las materias y todos sus contenidos como para saber si un alumno contestó bien o contestó mal, ¿sí? Por lo tanto, la pregunta de ensayo es la única que los docentes tienen que corregir a mano, ¿sí? Una a una, ¿sí? Está Ger, buena. Sí, perdón. perdón que te interrumpa. Acá hay una pregunta que me parece interesante con respecto a las calculadas de la profesora Fares. Pregunta si puede tomar, si toma como un valor un número, o puede ser, por ejemplo, una matriz, o puede ser, por ejemplo, también podría ser un valor con una letra, ¿no? No, en principio la calculada siempre va a tomar como valores números. O sea, lo único que se puede poner como comodines son números, ¿sí? Sí, es lo único que podría llegar a ver. Si hay cálculos, bueno, en álgebra y todo pasa, tienen que tomar con matrices y qué sé yo. Ahí lo que les recomendaría es o preguntas de ensayo, o preguntas, perdón, de ensayo no, de numéricas, en caso de que sea un valor nada más el que dé, o de última preguntas de ensayo, nada más que bueno, después hay que corregir en forma manual, pero preguntas de ensayo, sí, que el alumno pueda hacer determinadas cosas. Las matrices muchas veces son casi iguales a una tabla, ¿sí? En las preguntas de ensayo, cuando uno puede poner la pregunta, ¿sí? Como diciendo, bueno, ¿qué matriz da como resultado tal cosa? ¿Sí? Y una multiplicación de matrices, por ejemplo, y después poner en el enunciado, en el esqueleto de respuesta, porque pueden dejar la respuesta vacía como para que el alumno escriba, pero también le podemos dar un esqueleto. Entonces, en el esqueleto nosotros podríamos crear una tabla de 3x3, supongamos que es una matriz de 3x3, ¿sí? Como para que el alumno complete con los números que correspondan en cada una de las, no voy a decirlo tipo Excel, en cada una de las celdas, ¿sí? Sí, sé que no se llaman celdas. Así que, bueno, es una de las opciones. Aproveché esa pregunta justamente para explicarle esa ventaja, esa posibilidad que tiene la pregunta de ensayo. Supongamos que nosotros queremos tomar una pregunta de ensayo en donde sea completar un cuadro de doble entrada por parte del alumno. Nosotros podríamos dejar el cuadro de doble entrada, una tabla de doble entrada, con las columnas y las filas ya con los enunciados, como para que el alumno solamente complete en las celdas de adentro, ¿sí? Después el alumno, si quiere, puede borrar toda esa tabla y crearla de vuelta, si quiere, pero generalmente no lo hacen. Se basan en completar las cosas. ¿Por qué les digo esto? Porque sería injusto para el alumno que le pongan, por ejemplo, desarrolle un cuadro de doble entrada donde explique la diferencia entre tal término y tal término, por ejemplo. Un cuadro donde explique la diferencia entre tal término y tal término con estas variables. El alumno ahí tendría que saber crear una tabla en el editor de texto de Moodle y a lo mejor no lo sabe, no tiene por qué saberlo. Entonces, directamente podrían dejarlo hecho a la tabla, dejarla hecha la tabla y escribir, que el alumno escriba directamente adentro y listo. Porque la tabla es prácticamente como si fuera una tabla en Word. Todo el mundo ha escrito en una tabla de Word. Bueno, eso nada más. ¿Sí? La de ensayo es la única que no se autocorrige. Ténganlo en cuenta. Emparejamiento aleatorio es para reutilizar preguntas de respuesta corta, ¿sí? Déjenlo ahí, no lo van a usar nunca. Y respuestas anidadas close son bastante complicadas. En realidad no es tan complicado, pero son algo complicadas de configurar porque tienen como ciertos códigos, cosas con llaves que tienen que poner adentro. Hasta ayer creí que no servían para nada las respuestas close y que siempre íbamos a encontrar un tipo de pregunta que solucionara lo que teníamos que responder con las respuestas close. Pero en macroeconomía me han enseñado que no y sobre todo una profesora, si no me equivoco, creo que es de portugués, de logística, me dijo, no, yo lo uso, o de inglés, no me acuerdo, bueno, no importa, una profesora de idiomas. Yo lo uso porque no me gustan las palabras perdidas, por ejemplo, la arrastrar y soltar sobre texto, porque ya le tengo que dar, por ejemplo, los verbos ya prearmados y me gusta que el alumno escriba esos verbos. Entonces,
con la respuesta close, lo que se puede hacer es, como si fuera un texto al que le faltan espacios, tiene huecos en el medio, pero que esos huecos lo que tienen es que no tienen opciones. El alumno tiene que escribir, es como una respuesta corta dentro de un texto, ¿sí? Entonces el alumno tiene que escribir. Pero todo eso tiene como su cierta configuración. Estuve averiguando esta mañana si había un tipo de pregunta, porque se pueden instalar más preguntas, más tipos de preguntas dentro de Moodle, y encontré un tipo de pregunta que permite hacer lo de la respuesta, lo de la palabra perdida, pero también ponerle que el alumno complete con texto esas opciones, y estaba para instalar. Así que muy probablemente la instale dentro de poco, porque no me gusta que usen las respuestas close, son difíciles de configurar. Por lo tanto, me gustaría que hubiera algún tipo de pregunta que sea fácil de configurar para hacer ese tipo de preguntas, porque me pareció sumamente útil que el alumno escriba la palabra faltante dentro del texto. Así que bueno, veremos más adelante. Y la pregunta de descripción no es un tipo de pregunta, ¿sí? He visto, nos ha pasado en estos últimos días, Lean puede dar fe de eso, que habían profesores que nos daba error el cuestionario, ¿sí? Porque habían puesto preguntas que el alumno tenía que responder. ¿Cuál era la idea del docente? Hacer preguntas de ensayo, ¿sí? O sea, preguntas de desarrollo. Pero en lugar de crear preguntas de desarrollo, habían creado descripciones, ¿sí? Y las descripciones no son una pregunta, ¿sí? Las descripciones son un texto, nada más que aparece, a lo mejor para guiar al alumno, o a mí me tocó en una institución en donde participé como alumno, había un profesor de estadística que usaba las preguntas, o bueno, las descripciones, las usaba para motivar al alumno. O sea, de vez en cuando, cada 5 preguntas, por ejemplo, te aparecía una descripción que tiraba una frase motivadora, dale que vos podés, cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, bueno, servía para eso. En otros casos, ¿qué pueden usar las preguntas de desarrollo? La descripción. Las descripciones muchas veces se usan en una página, en un cuestionario, ya vamos a ver cómo incrustar esto. Tenemos queremos hacer como un enunciado y después varias preguntas que tengan que ver con ese enunciado, ¿sí? Entonces, ese enunciado, puede ser un problema, por ejemplo, lo que sea, lo ponen como descripción al principio, ¿sí? Y después hacen varias preguntas, ¿sí? Que tienen que ver con ese enunciado, ¿sí? Ahora bien, ese enunciado, ese enunciado con esas preguntas no tiene que estar ordenado al azar, porque el sistema permite ordenar las preguntas al azar. Si ordenan las preguntas al azar, me ha pasado, también por experiencia, que un profesor había puesto un enunciado, era un texto, y después un montón de preguntas que dependían de ese texto. Pero el profesor había puesto que las preguntas se ordenaran al azar para que a todos nos aparecieran en orden distinto. El problema es que, como aparecían en orden distinto las preguntas, la descripción también aparecía en orden distinto. Entonces, el texto del que dependían todas las preguntas, algunas veces aparecía al final o al medio del examen y no tenía ningún sentido. Como alumno me recontra perdía eso. Decía, después de rendir el primer examen, dije, bueno, bien, todas las preguntas dependen de un texto, así que la próxima vez que vaya a rendir, voy a buscar primero el texto y después responder las preguntas. Pero en realidad, las preguntas no deberían haber estado ordenadas al azar. Debería haber quedado el texto arriba y después las preguntas abajo, ¿sí? Así que, bueno, tengan en cuenta eso con respecto a la pregunta de descripción. Lean, no sé si hay alguna pregunta importante, digamos, pero si no, empiezo a crear preguntas de verdadero o falso y explico la diferencia entre opción múltiple y opción múltiple a todo o nada. Bien. Sí, en realidad acá en el chat estamos debatiendo un poquito, bueno, cómo poder utilizar las preguntas y, por ejemplo, el profesor Jofré preguntaba si quiere hacer el enunciado de un caso y luego que incluye, revierta 2 o más preguntas, ¿por qué tipo convendría realizarlas? Yo le contesté que en ese caso, si el estudiante tiene que, digamos, desarrollar un párrafo, estaría usando la de ensayo, ¿no es así? Exacto. Ahí venía el ejemplo que acabo de dar. Seguramente le respondió la pregunta a Jofré. Porque puede hacer o una descripción, ¿sí? Y después varias preguntas de ensayo,
O directamente varias preguntas de ensayo, una abajo de la otra, pero lo que tiene que hacer es que la pregunta de ensayo que incluye el enunciado general, ponerla al principio y hacer que las preguntas no se ordenen al azar, porque si no la estaríamos pifiando. El enunciado al final de la pregunta aparecería a lo mejor después de las preguntas que tienen que responder, ¿sí? Ese es el único temita. Bueno, continúo con verdadero o falso. Bien. Sí, Iker, Sí. por allí también nos piden que por ahí hagamos algún tipo de ejemplo para que los docentes puedan verlo. Sí, Es lo que decía al principio. Abro debate en el chat como para que, si quieren algún ejemplo, algún tipo de pregunta particular, que no cualquier, ojo, vuelvo a la recomendación que les hice antes, no cualquier tipo de preguntas, como por decirte, ay, Gerardo, por favor, configuranos una de arrastrar y soltar marcadores, porque me quedó una duda, ¿sí? Es complicada de configurar, no tengo nada preparado como para configurarlo, porque tendría que tener una imagen, bueno, podría ver y configurarlo, no hay ningún problema, pero si es solamente por inquietud, nada más, por sacarse la intriga de cómo es, preferentemente no lo pongan en el chat. En el chat pongan algún tipo de pregunta que ustedes sepan que les va a servir. O sea, que decís, cuando mencionaste de qué se trataba la de emparejamiento, se me vinieron a la cabeza 1000 preguntas de emparejamiento que puedo crear para mi materia. Entonces, me gustaría que por favor crees una pregunta de emparejamiento para ver un ejemplo, ¿sí? No tengo ningún problema y la hago. Ahora, si es una intriga, no hay problema tampoco, pero la dejamos como última prioridad, ¿sí? Primero las que sean más útiles, dicho mal y pronto, ¿sí? Las más mejores, y después las que son pura intriga, ¿sí? Es más, las que son pura intriga muchas veces hasta podría llegar a ser un video tutorial o lo que sea, pero como les digo, estamos tratando de priorizar lo útil, lo que sí o sí van a usar, a lo demás, que a lo mejor hasta jugando les sale crearlas, ¿sí? Y hasta pueden hacernos consultas en forma particular. Yo les voy a dejar mi número si quieren. A ver. Tenemos una profesora que se quiso unir hace 1000 millones de años. Bueno, yo le voy a dejar. Les voy a dejar mi número ahí por chat para si tienen alguna duda particular o lo que quieran en algún momento cuando estén jugando, ¿sí? Con la plataforma, porque es muy bueno, aprendan jugando, métanse, digan, a ver cómo se crea esta pregunta o quiero esta pregunta que tengo, que he tomado en un parcial del 1994, quiero hacerla en Econet. Entonces, me voy a poner a practicar y me pongo a practicar, les sugiero eso también, tener preguntas que quieran pasar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes se quieren poner a jugar solamente por jugar, solamente a ver cómo es esto, no les va a salir. O se van a tildar en alguna parte, ¿sí? En cambio, si tienen una idea ya de qué es lo que quieren hacer, ahí les va a resultar mucho más fácil. Entonces, se ponen a jugar y les aparece una duda. ¿Cómo hago esto? ¿Qué pongo acá o qué pongo allá? Me mandan una captura de pantalla, por ejemplo, por WhatsApp, y les digo, mira, ahí proseguí de esta manera, ahí te está faltando hacer tal cosa, ahí tal otra, ¿sí? No tengo ningún problema. ¿Sí? Puedo tardar un poco en responder, a lo sumo, pero bueno, eso es un WhatsApp empresa, el que les acabo de pasar, de mi empresita, así que no hay ningún problema, manden ahí va a quedar, y después yo respondo bastante rápido por lo general, salvo cuando estoy extremadamente saturado. Bueno, voy a crear verdadero o falso, vayan tirando en el chat, como les digo, qué preguntas a ustedes les resultaría útil que cree. Yo voy a crear verdadero o falso, opción múltiple a todo nada. Y para los que se quieran quedar más tiempo, les esté copando mucho el taller, al final veremos qué tipo de pregunta es la que más votos ha recibido, digamos, la que más les interesa, y lo creamos, ¿sí? Bueno, verdadero o falso. Hacemos clic en el tipo de pregunta que queremos crear y le ponemos agregar. Bien. Ahí nos pregunta, ¿a qué categoría la queremos poner? Yo, como les dije al principio, ya había preseleccionado en qué categoría estoy y en dónde quería crear la pregunta. Pero si no, ustedes pueden seleccionar acá en qué lugar quieren poner la pregunta, ¿sí? En este caso, unidad 1, estructuradas.
el nombre de la pregunta. Vamos a empezar a tirar laureles. En este caso, el nombre de la pregunta, el consejo que les voy a dar es un consejo de Bartolomeo, matemática financiera, cálculo financiero. Los nombres cambian mucho de nombre. Las materias cambian mucho de nombre. En el nombre de la materia, no hagan como macroeconomía. Por ejemplo, vamos a usar a quien nos donó parte de su banco de preguntas. ¿Por qué no? ¿Por qué se llaman unidad U1, U2, U3? ¿Sí? O sea, nosotros, el nombre de pregunta no hace falta que sea único por pregunta. ¿Sí? El sistema no les va a decir, ya existe una pregunta con este nombre. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Van a crear un montón de preguntas. Por ejemplo, si estoy en la unidad 1 suma, van a crear un montón de preguntas que se van a llamar suma. Suma, 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 suma. Y va a haber un montón de preguntas que se llaman suma. ¿Sí? Por lo tanto, después cuando vayan a ver, y van a decir, che, tengo ganas de crear otra pregunta para la categoría estructurada de la unidad 1, que una pregunta que va a sumar 5 números ¿sí? Entonces van a decir, bueno, pero esa pregunta ya la habré creado antes. Y cuando vayan al banco de preguntas van a encontrar un montón de preguntas que se llaman suma, 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 y no van a entender qué le preguntaron al alumno en cada una de esas preguntas. Por lo tanto, ¿qué van a tener que hacer? Se van a tener que ir al editar de cada una de las preguntas para ver cuál era el enunciado de la pregunta. ¿Sí? Y ahí entender si ya hicieron o no hicieron esa pregunta. Por lo tanto, el nombre de pregunta les sugiero que sea lo más extenso posible. Algo que ustedes vean el nombre de la pregunta y ya identifiquen qué le preguntaron al alumno. ¿Qué era lo que esperaban del alumno en esa pregunta, por ejemplo? ¿Sí? Todo lo que ustedes quieran, lo más extenso posible. El nombre de la pregunta no la ve el alumno. No ve el nombre de la pregunta el alumno. El alumno lo que ve es el enunciado de la pregunta, ¿sí? Pero el nombre de la pregunta no lo ve. Por lo tanto, pueden incluir hasta la respuesta correcta, si quieren. Yo, por mi caso, una buena práctica que he hecho, que me he acostumbrado a hacer, es poner la respuesta correcta en el nombre de la pregunta. Por ejemplo, suma de dos números enteros, 4 y 9. 4 y 5, vamos a poner respuesta verdadera, o ¿ves? ¿Sí? Porque estamos en una verdadera o falso, ¿sí? O sea, el nombre de la pregunta que sea lo más extenso posible para que ustedes, solamente leyendo el nombre de la pregunta, identifiquen, ah, ya tengo esta pregunta, ah, no la tengo, ¿sí? Enunciado de la pregunta, acá sí va 4 más 5 es igual a 9, ¿sí? Bien. Puntuación por defecto, dejemos todos en 1. La puntuación por defecto, la puntuación de esa pregunta la vamos a configurar recién en el cuestionario. En el banco de preguntas dejémosla en 1, ¿sí? Después vienen ciertas retroalimentaciones. Las retroalimentaciones son opcionales, pero son sumamente recomendadas, y si hay algún pedagogo seguramente me lo va a decir, es extremadamente recomendado que las pongan. Nada más que es lo más tedioso de configurar un cuestionario. Entonces, por lo general, no las ponen. Retroalimentaciones hay 3. Está la retroalimentación global, que la vamos a ver en el cuestionario, ¿sí? La retroalimentación global sirve para decir, de tal porcentaje a tal porcentaje le voy a decir tal cosa al alumno, de tal porcentaje a tal porcentaje le voy a decir otra cosa al alumno, de tal porcentaje a tal porcentaje le voy a decir tal otra. Por ejemplo, de 60% a 100% le voy a decir aprobado, de 0 a 60% le voy a decir desaprobado. ¿Sí? Así. Eso es la retroalimentación global, ¿sí? La retroalimentación general, que es la que se configura acá, es una devolución que le da al alumno, que le damos al alumno, cualquiera sea su respuesta. ¿Sí? O sea, no importa si respondió verdadero o falso, en este caso, yo le voy a decir algo, ¿sí? Por ejemplo, si querés saber más de este tema, te recomendamos tal bibliografía, por ejemplo, ¿sí? La retroalimentación general, por lo menos en forma personal, yo no la uso, la dejo siempre en blanco porque no le encuentro mucha utilidad, ¿sí? Después viene cuál es la respuesta correcta. En este caso es verdadero, así que selecciono verdadero, ¿sí? Y después vienen las retroalimentaciones específicas, ¿sí? Esto depende del tipo de pregunta. En este caso, de verdadero o falso, tenemos 2 retroalimentaciones específicas, en caso de verdadero y en caso de falso, ¿sí? Es decir, ¿qué le vamos a devolver al alumno en caso de que respondió verdadero? ¿Sí?
si le van a devolver, su intención es devolver muy bien y nada más, no pongan nada, ¿sí? O si van a poner correcto y en otro caso, en caso de falso, incorrecto, no le pongan nada directamente. Ahora, pongan retroalimentación global si realmente ustedes saben cuál es el error que están cometiendo o entienden o quieren darle algo más de información al alumno. Yo soy amante de las respuestas de las retroalimentaciones específicas. O sea, yo, por mí, en caso de verdadero, pondría muy bien. Si tenemos cuatro manzanas y compramos 5 más, tendremos 9 manzanas. ¿Sí? Por lo menos explaya un poco más para que el alumno termine de entender el tema, ¿se entiende? O sea, una retroalimentación, en caso de verdadero, en el caso de una respuesta correcta, digamos, en este caso, serviría para eso, para reforzar lo que el alumno supuestamente ya sabe, ¿sí? Porque respondió bien. En el caso de que haya sido mala, por ejemplo, le pondría, no sé qué tan pedagógico quieren que sea. Yo soy muy poco pedagógico. No, siempre hago chistes cuando hago estas capacitaciones, así que yo le pondría muy mal. No sé quién es tu docente, sos un burro. Muy pedagógico lo mío. Pero bueno, en estas capacitaciones uno se puede dar esos lujos de contestar así. Así que, bueno, vamos a borrar eso, un burro. Por las dudas. Bueno, entonces, verdadero o falso, listo. Ya tenemos la respuesta correcta y punto, ¿sí? Guardar cambios y ya tenemos nuestra pregunta verdadero o falso. Ahora, ¿qué tan rápido puede ser crear una pregunta verdadero o falso? Vamos a hacer la versión rápida, ¿sí? Crear, verdadero o falso, agregar. Yo prefiero empezar siempre por el enunciado. Entonces, por ejemplo, pongo la suma de 5 y menos 3 da 8. ¿Sí? Entonces, acá le pongo que es falso, acá pongo suma de menos 3 y 5, respuesta falso. Bajo, guardar. Y listo, ya tengo mi segunda pregunta de verdadero o falso. ¿Sí? Así de fácil es configurar las preguntas de verdadero o falso. Son las más básicas y son las más fáciles de configurar. Ahora bien, vamos a ir a la opción múltiple. ¿Sí? Voy a seleccionar opción múltiple y pongo agregar. Cada tipo de pregunta tiene una configuración diferente, lógicamente, porque son distintas. ¿Sí? Así que, nombre de pregunta, le voy a poner, en este caso no voy a respetar lo que estoy diciendo de los nombres de la pregunta, voy a poner probando opción múltiple. ¿Sí? Bien. Enunciado de la pregunta. ¿Qué enunciado de la pregunta podemos poner? Por ejemplo, vamos a poner ¿cuál de las siguientes opciones es una provincia de Argentina? ¿Sí? Supongamos, no tiene nada que ver con suma, pero bueno, estamos jugando nada más, ¿sí? Retroalimentación general, la puntuación por defecto, el ID number y después una o varias respuestas. Se permiten varias respuestas o una sola, solo una respuesta, ¿sí? ¿Barajar las respuestas? Sí, sí, bien. Numerar las elecciones, las numera en forma automática, ¿sí? Por lo tanto, las elecciones, ¿sí? Las opciones que da, no tienen que ponerle en las elecciones 1 punto tal cosa, 2 punto tal otra, sino directamente la elección, sin la numeración. Les da distintos tipos de elecciones. Es una chuchería esto, ¿sí? Pero pueden numerarlo con ABC minúscula, ABC mayúscula, 1, 2, 3, 1, 2, 3 en número romano minúscula, 1, 2, 3 en número romano mayúscula, sin numeración. Pueden poner lo que ustedes quieran. Generalmente quedan ABC. Después vienen las elecciones, ¿sí? El sistema nos da 5 elecciones, pero las que quedan vacías se borran, ¿sí? Y podríamos seguir añadiendo espacio en blanco para 3 opciones más. Seguimos añadiendo de a 3 espacios, de a 3 espacios, de a 3 espacios, y podríamos hacer una opción múltiple que tenga
48 opciones, ¿sí? No hay ningún problema. Todas las que ustedes quieran. Generalmente quedan en 5 o en 4, pero pueden tener más opciones tranquilamente. Elección 1. Vamos a poner, por ejemplo, Mendoza. Después, Mendoza. ¿Qué tiene cada una de las elecciones? Tiene la elección, la calificación y después la retroalimentación específica en caso de esa respuesta, ¿sí? Yo en este caso voy a dejar las retroalimentaciones específicas vacías, pero como les digo, es extremadamente recomendable, sobre todo en las autoevaluaciones, que pongan las retroalimentaciones. ¿Por qué? Porque la evaluación es una instancia de aprendizaje, ¿sí? Y está muy bueno que en lugar de que ustedes le pongan cuál es la respuesta correcta, nada más, y que el alumno aprenda que la respuesta a esta pregunta era tal cosa, a otra cosa, ¿sí? A terminar de aprender el tema. O, por ejemplo, en un examen parcial, el alumno podría decir, no, yo confío en que la respuesta que yo di está bien, entonces voy a ir a consulta, voy a tratar de consultarle al docente, entonces van a sobrecargar las horas de consulta del docente, digamos, ¿sí? Cuando, si hubieran puesto una retroalimentación específica correcta, en donde le expliquen al alumno, a los alumnos, un error que suele ser normal, por ejemplo, ya vamos a ver en una retroalimentación específica, por ejemplo, si yo pusiera, no sé, Rosario, por ejemplo, ¿sí? Y algún alumno selecciona Rosario, ¿sí? Yo le puedo poner incorrecto. Rosario es una ciudad de Santa Fe, ¿sí? Punto. Listo. Chao. Entonces el alumno dice, no, para mí Rosario es una provincia argentina, pero cuando respondió, va a ver la resolución del cuestionario, le va a decir, mirá, es verdad, Rosario es una ciudad de Santa Fe. Entonces, listo, no va a clase de consulta, digamos, en este caso ya en cuarentena no se puede ir, pero no va a consultarles, profesor, yo seleccioné Rosario y para mí está bien. ¿Sí? ¿Por qué está mal? Y bueno, en lugar de explicarle lo obvio, directamente uno podría poner la retroalimentación específica y listo. Entonces, voy a poner Mendoza, Rosario, San Martín, Rawson, ¿sí? Y voy a poner 4 opciones, ¿sí? Y como Mendoza es la opción correcta, porque le pusimos que solamente había una opción correcta, en calificación le voy a poner que es el 100% del puntaje, ¿sí? Es decir, cuando seleccione Mendoza, le va a dar el 100% del puntaje, que en este caso por defecto es 1, pero va a ser el puntaje que le pongamos en el cuestionario, ¿sí? Entonces, 1. En caso de que seleccione Rosario, como no tiene ningún puntaje, es 0, entonces le va a dar 0, ¿sí? Y nada más. Ahora guardamos, vamos y le ponemos guardar cambios, y listo. Ahí creamos la opción múltiple. Ahora bien, les voy a mostrar de paso, ya tenemos las preguntas creadas, tenemos el botón en la columna acciones, tenemos el botón de editar y nos da la opción de editar la pregunta para ir a editarla, tal como estábamos haciendo ahora recién, de duplicar la pregunta, de hacer una vista previa de la pregunta, de borrarla o de exportarla, ¿sí? Por ejemplo, una vista previa nos abre esto y nos muestra cuál es, y nos da para elegir, ¿sí? Para que probemos la pregunta, más que nada. Yo en este caso voy a duplicar esta pregunta, en lugar de crear otra opción de opción múltiple, y voy a poner opción múltiple con muchas opciones correctas. ¿Sí? Entonces, voy a dejar la misma pregunta, porque estamos probando nada más, y voy a poner, esto es lo mismo que haber creado una pregunta opción, ¿sí? Una o varias respuestas. En este caso voy a poner que se admiten varias respuestas, ¿sí? Y en lugar de provincia vamos a poner son ciudades de Argentina. ¿Sí? O vamos a poner ciudades de Mendoza, mejor, ¿no? Para poner algo. ¿Sí? ¿Cuáles son ciudades de Mendoza? Se admiten varias respuestas. Ok, bien. Entonces, ¿Mendoza es una ciudad de Mendoza? Sí. Entonces, vamos 50%. ¿Por qué 50%? Porque tenemos, en este caso, que está San Martín, son 2 opciones. Ni Rosario ni Rawson son ciudades de Mendoza. O puede haber alguna ciudad que se llame Rawson. Pero bueno, en este caso vamos a suponer que esos 2 son geografía 0, Gerardo. Pero bueno, no importa. ¿Sí? Entonces, se admiten varias respuestas. Una respuesta es Mendoza y una respuesta es San Martín. Ahora bien,
¿Cuál es el problemita que puede empezar a aparecer si se admiten varias respuestas? Es lo siguiente. ¿Qué pasaría si el alumno, voy a guardar cambios y ya la creamos, ¿sí? Ahora voy a ir a, vamos a ver una pista previa para mostrarles cuál es el error, ¿sí? Voy a poner, bien, bueno, ok. Estos son opciones de visualización, o sea, opciones de cómo en la vista previa, cómo se va a ver la respuesta que yo tenga del cuestionario. Entonces, me dice, ¿cuáles son ciudades de Mendoza? Si yo marco San Martín y marco Mendoza, enviar y terminar, me va a decir 1 sobre 1. Perfecto. ¿Sí? Comenzar de nuevo. Bien. Ahora, marco Mendoza, nada más, enviar y terminar, me dice que has obtenido 0,5 de 1. ¿Sí? Sí, nos faltó San Martín. Bien. Ok, ahora, hasta ahí está todo bien. Ahora, ¿qué me debería devolver si yo marco esto? ¿Sí? Hay varias opciones generalmente de los profesores y no hay ninguna opción incorrecta. ¿Sí? Eso depende de las políticas que tenga cada cátedra y cada docente en particular. Eso es hasta algunas veces discusión de cada cátedra o cada materia. En este caso, yo puedo marcar, si quieren, todas las opciones. Cuando van a enviar, me va a marcar y me va a decir que obtuvo una puntuación de 1 sobre 1. ¿Por qué? Porque el sistema lo que hace es sumar. Entonces suma el 50% por haber marcado Mendoza, suma 0 por haber marcado Rawson. Era incorrecta, pero en puntuación le pusimos ninguno. San Martín me suma otro 50% y Rosario me suma otro 0%. Entonces me suma 50 más 0 más 50 más 0, 100. Listo, te doy el 100% del puntaje. ¿Está bien eso? No. Entonces, ¿cuáles son las opciones? ¿Qué es lo que hacen generalmente los docentes? Vamos a cerrar la vista previa y voy a ir a editar esta pregunta, editar pregunta. ¿Cuáles son las opciones que tienen los docentes? Es ponerle puntuación negativa a las respuestas incorrectas. Una pregunta nunca va a restar a otra pregunta, ¿sí? O sea, por más de que el alumno saque menos 500%, el sistema le va a devolver 0, nada más. No le va a devolver menos 5 puntos y le resta otros ejercicios, ¿sí? Porque eso es antipedagógico. Ya sé que a muchos, como a mí, en mi caso, nos gustaría eso. Pero en pedagogía nos tiran esta botellita y una mucho más grande por la cabeza, ¿sí? Así que tratemos de no querer hacer eso. ¿Cómo hacemos? Puntaje negativo. Bien, entonces a Rosario bajamos y empezamos a tener los porcentajes negativos. Ahora bien, ¿cómo podemos hacerlo? La mayoría de los docentes buenos, digamos, ¿sí? Le pondrían menos 50% y al otro menos 50%, ¿sí? Ahí ya me imagino a algunos docentes diciendo, claro, sí, lo normal, lo que debería pasar, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si tuviéramos, supongamos, voy a añadir 3 espacios más, y voy a poner, voy a hacer un chiste con esta opción, ya que estamos. Voy a poner, esto les va a doler a la gente, pero bueno, porque siempre hay alguien, Bowen, ¿sí? Bueno, Bowen es una ciudad de Mendoza, vamos a suponer que es una ciudad de Mendoza. Entonces, vamos a poner San Martín también y Mendoza también. Entonces, 33,33. ¿Sí? A cada una. Entonces, a Rosario, como queremos que una respuesta correcta neutralice una respuesta incorrecta, neutralice una respuesta correcta, le vamos a poner el mismo porcentaje de las incorrectas que las correctas. Ahora bien, ¿qué pasa si selecciona todas las opciones? El sistema le va a devolver el 33,33% del puntaje. ¿Por qué? Porque tiene 33,33 más 33,33 menos 33,33 menos 33,33 más 33,33. ¿Sí? Por lo tanto, hay más opciones correctas que incorrectas y el alumno algo de puntaje va a obtener. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la otra opción? Poner siempre la misma cantidad de correctas que de incorrectas. Es horrible esa opción. ¿Por qué? Porque el alumno se puede acostumbrar de que si hay 4 opciones, 2 son correctas. Si hay 6 opciones, 3 son las correctas. Y así sucesivamente. Si hay 2 opciones, una es la correcta. Y así sucesivamente. Entonces, no va. En mi caso, ¿yo qué suelo usar? Yo soy lo más antipedagógico y maldito del mundo, por lo tanto,
En mi caso, yo a las opciones incorrectas les pondría menos 100. ¿Sí? O sea, no me importa, yo te voy a dar puntaje parcial. Si seleccionás Mendoza y Bowen nada más y te olvidaste de San Martín, te voy a dar el 66,66% del puntaje. Pero si me seleccionaste una que está mal, te doy 0. ¿Sí? Te doy 0 y punto. ¿Sí? Esa es mi forma antipedagógica de hacer. Que tampoco es antipedagógica, es mi forma, no sé, me criticarán o no. Pero bueno, entonces esa es una manera es una solución. Pueden llegar a tener alguna consulta al respecto o no, pero ese es un tema. Y eso es algo de lo que soluciona la opción múltiple a todo o nada. La opción múltiple a todo o nada, a mí me gusta llamarle la pregunta Zapata, ¿sí? Porque Juan Antonio Zapata, cuando creamos Moodle prácticamente al principio, él quería tomar las mismas preguntas que tomaba en los exámenes presenciales a través de la plataforma. Y siempre ha tomado preguntas de opción múltiple, pero que te daba o todo el puntaje o nada de puntaje. ¿Sí? Y eso es lo que hace a todo o nada. O sea, ¿cuándo te va a dar todo el puntaje? ¿Cuándo te va a dar todo el 100% del puntaje de la opción múltiple a todo o nada? Cuando el alumno seleccione las correctas, solamente las correctas, ¿sí? Y nada más que las correctas, ¿sí? Entonces, en este caso, si selecciona Mendoza, San Martín, Bowen, todo el puntaje, 1 punto. Si selecciona Mendoza, San Martín, 0, porque le faltó Bowen, ¿sí? En el caso de la opción múltiple le daría puntaje parcial, le hubiera dado el 66,66%, pero en el caso de la opción múltiple a todo nada, 0, porque le faltó una opción poner, ¿sí? En el caso que haya puesto Mendoza, San Martín, Bowen, pero puso Rawson, 0, porque puso una de más. ¿Sí? O sea, es el 100% del puntaje o nada. ¿Sí? ¿Cómo se crea? Se pone opción múltiple o todo o nada y agregamos la pregunta. ¿Sí? Ponemos el nombre de la pregunta que creamos, a todo o nada. Parece un programa de Guido Casca, a todo o nada. Bueno, no importa. Enunciado la pregunta, provincias de Argentina. Bueno, ahí hay que ponerlo bien, nada más que lo estoy haciendo más rápido, ¿sí? Seleccione las siguientes opciones, la provincia de Argentina, ¿sí? Hasta acá, todo igual que en opción múltiple. Pero ¿qué pasa? ¿Qué nos encontramos acá? Solamente la elección, la retroalimentación de cada elección y en lugar del porcentaje nos aparece un tic nada más si es correcta o no es correcta la elección. Nada más, no tenemos que asignar porcentaje ni nada. Por ejemplo, yo pongo Mendoza es correcto. San Luis es correcto. Rosario no lo es, así que no la marco. Rawson no lo es, así que no la marco. Y vamos a poner una quinta. San Luis es correcto, así que la marco. ¿Sí? Y guardar. ¿Sí? Entonces, vamos a ver la vista previa, por ejemplo, de ese tipo de pregunta. Si yo pongo Mendoza, San Luis, Rosario. Perdón, Mendoza. ¿Por qué puse 2 veces San Luis? Bueno, no importa. San Luis, San Luis. Enviar todo. Pum, me da todo el puntaje. ¿Sí? Vamos a hacerlo de vuelta. Ahora pongo San Luis, perdón que haya puesto 2 veces la misma opción, ¿sí? Se van a entender. Y me faltó Mendoza, supongamos. Enviar. 0. Me faltó Mendoza, 0. ¿Sí? En el otro tipo de pregunta, ¿cuánto me hubiera dado? 66,66% del puntaje. ¿Sí? Supongamos que marco todas ahora bien. ¿Sí? Mendoza, San Luis, está, pero se me pasó y puse Rosario porque parece otra provincia. Enviar y terminar. 0, porque me pasé en una. ¿Sí? ¿Se entiende cómo es la opción múltiple a todo o nada, no? Bien. Ya tenemos 4 preguntas. Ger, Sí. perdón que te interrumpa. No, está bien, iba a pedirte eso justamente. Acá, bueno, hay algunos docentes que no les quedó muy claro cómo poner los puntajes dentro de la opción múltiple, cómo utilizarlo, digamos. Bueno. Por allí, si podrías explicarlo un poquito más. Vamos, voy a hacerlo. Voy a hacerlo. Sí. Preguntaron cuál era la diferencia entre la última pregunta, la de todo o nada, con la porcentual. Y si querés, bueno, yo le contesté que en realidad la porcentual permite darle un
un puntaje parcial al estudiante que no responda del todo bien la pregunta. Aquellos docentes, como el doctor Zapata, que considera si no está todo contestado como corresponde, no está bien la pregunta, por ende no tendría ningún puntaje. Por Pero ejemplo, ahí, ahí explico las dos cosas juntas, más o menos, en realidad. bien. Por ejemplo, acabamos de ver la vista previa de esta opción múltiple a todo o nada, ¿sí? Entonces, ¿cuándo me da solamente el 100% del puntaje? Cuando marco todas las respuestas correctas y solamente las respuestas correctas, ¿sí? O sea, yo marco todas las respuestas correctas y me da todo el puntaje, ¿sí? Si a mí me faltó una respuesta correcta, por ejemplo, ahí Mendoza San Luis, me faltó un San Luis, ¿sí? Me da 0, ¿sí? Ahora bien, en el caso de la opción múltiple normal, yo marco. En este caso también eran 3 opciones correctas, ¿sí? Entonces yo marco San Martín, Mendoza, y me faltó Bowen, ¿sí? Voy a enviar y terminar, y en el caso de la todo o nada, ¿qué puntos me hubiera dado? Me hubiera dado 0 puntos, ¿sí? Ningún puntaje, porque me faltó una opción correcta. En este caso, me va a dar 0,67, porque me faltó una opción correcta, pero me da puntajes parciales, porque se maneja por porcentajes, ¿sí? ¿Se entiende ahí la diferencia? Lean, si no, avísame, ¿sí? Pero creo que quedó bastante claro con ese ejemplo. Y en el caso de, vamos a crear una nueva pregunta opción múltiple, ¿sí? Para repasar, nada más, opción múltiple, agregar, ponemos un nombre, opción múltiple 2, no sé, un enunciado. Vamos a ver, pongamos un enunciado correcto. Países de... se me fue. Países de... Hay otra pregunta de Marita Abraham. Esa pregunta es si se le puede poner límite de tiempo, entiendo, a cada pregunta. No, el límite de tiempo está configurado solamente a nivel cuestionario y es lo único que tenemos. Tenemos la opción, pero esto es más complicado, ¿sí? No lo voy a explicar ahora, pero tenemos la opción de múltiples intentos, ¿sí? O que se combina un poco con la retroalimentación combinada, pero los múltiples intentos son cuando se está haciendo un cuestionario en donde se pone una retroalimentación inmediata, que se le llama, o adaptativa. Entonces, el alumno tiene que ir contestando las preguntas y comprobando cada una de las preguntas. O sea, no manda todo el cuestionario junto, sino que manda cada una de las preguntas. En ese caso, se puede generar múltiples intentos, que lo que uno hace es dar penalidades. Por ejemplo, lo intentó una vez, no sacó el 100% porque se equivocó en algo, bueno, puede corregir la pregunta y volverla a enviar. Y cuando la vuelve a enviar, tiene una penalidad de tanto porcentaje, por ejemplo, y así sucesivamente. Eso se puede hacer, pero lo de los tiempos, no. No. Le diría que, de última, crear como distintos cuestionarios, pero sería una cosa de locos. Hasta lo mejor exista dentro de todos los plugins y extensiones que tiene Moodle algún plugin o algo que permita hacer eso, pero no lo he leído porque es la primera vez que me aparece esa duda, ¿sí? o esa sugerencia. Ni siquiera en los formularios de Google, por ejemplo, y esas cosas, hoy en día se pueden configurar como cuestionarios y ni siquiera ahí está la opción de ponerle un tiempo, bueno, ni siquiera se le puede poner un tiempo, creo, a todo el cuestionario, en ese caso. Entonces, para no marear, hagan de cuenta que esas respuestas no existieron, no se puede, ¿sí? Estamos en la opción múltiple. Países de América, ¿sí? Se permiten varias respuestas, y bien, la elección 1, Argentina. Opción 2, Brasil. Opción 3, México. Opción 4, España. Elección 5, Francia.
¿Sí? Entonces, bien, ahora vamos a poner 4 respuestas correctas y una más. Paraguay. ¿Sí? Acá. Son 5 opciones, de las cuales 4 son correctas. Entonces, si tenemos 4 opciones correctas, ¿qué porcentaje va a ser de correcto para cada una de las elecciones? 25%, ¿sí? 100% dividido 4, 25%. Entonces, a cada una de las elecciones, Argentina, le vamos a poner calificación 25%. Elección 2 en Brasil, calificación 25%. México, 25%. En este caso no puse intercaladas las cosas porque después, como ordena las respuestas al azar, no me importa haber puesto todas las correctas al principio. Elección 4, Paraguay, también correcto, 25%. Y después tenemos Francia, que es incorrecto. ¿Sí? Si no le ponemos ningún puntaje, le dejamos como ninguno, el alumno que seleccione todas las opciones va a obtener el 100%, por más que haya elegido Francia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer? Una opción es ponerle a Francia puntaje negativo. ¿Sí? Cuando bajamos acá en la calificación, existen los porcentajes negativos. Puedo elegir cualquier tipo de porcentaje negativo. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto le asignamos? Podemos asignarle menos 25%, cosa que si selecciona Francia, neutralice alguna otra opción, por ejemplo, o directamente ir y ponerle el menos 100%. O sea que si alguien elige Francia, le reste todo el porcentaje que puede haber acumulado. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si solamente elige Francia, por ejemplo, y lo envía? Le da menos 100%, pero nunca el sistema va a restar una pregunta a la otra. Por lo tanto, el puntaje, por más que haya sacado menos 100%, el puntaje va a ser 0. Siempre el mínimo de puntaje que saca un alumno es 0. ¿Sí? Guardar cambios y listo. Entonces, voy a ir a la vista previa de esa opción múltiple que acabamos de crear. Voy a elegir, por ejemplo, México, Argentina, Francia, Brasil, Paraguay. ¿Sí? Entonces el sistema suma nada más. Entonces hace 25% más 25%, menos 100%, más 25%, más 25%. Total, 0. Entonces cuando envíe, me va a dar 0. ¿Sí? Comienzo de vuelta. Ahora voy a poner Brasil, Paraguay y nada más. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me va a dar ahí? 50%, porque el sistema va a sumar 25% más 25%, 50%. De 1, 0,5. ¿Sí? Comienzo de vuelta. México, Brasil y selecciono Francia. ¿Cuánto puntaje me va a dar ahí? Menos 50%. Voy a hacer 25% más 25%, 50. Menos 100, menos 50%. ¿Qué puntaje me va a dar? Menos 50%, pero siempre el puntaje mínimo es 0. Por lo tanto, puntúa como 0. ¿Sí? El porcentaje es porcentaje referido al puntaje. ¿Sí? En este caso estamos poniendo que la puntuación es 1, pero en el cuestionario después vamos a poder modificar cuánto puntúa esta pregunta y le vamos a poder que puntúe 5 si queremos. Entonces siempre va a sacar el porcentaje respecto de la puntuación de la pregunta. La puntuación de la pregunta, como les digo, lo vamos a ver recién, enseguida cuando veamos cuestionario. Lean, invito al docente o la docente, ¿sí? Que haya hecho esa pregunta, ambas preguntas, de la diferencia entre opción múltiple y la opción múltiple a todo nada y lo de la puntuación, si les quedó claro, por favor. Bien. Sí, quedó clarísimo, Oscar, muchas gracias. Bueno, buenísimo. ¿Hay por allí algunas dudas con respecto a la seguridad del examen y demás? Bien. Por lo cual me preguntan si vamos a explicar, al finalizar, yo entiendo esta explicación de cuestionario, mostrar los resultados, la configuración de cómo mostrar el resultado al estudiante luego de finalizar Sí.